Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Marina Dal Poyetto es economista, directora ejecutiva de la consultora EcoGo, una economista reconocida, muy escuchada, una referencia para muchos. Y está esta noche para charlar con nosotros en Fuera de Tiempo. Marina, soy Diego Genud, gracias por atenderme. No, gracias por invitarme. Bueno, lo primero es en qué punto estamos parados, ¿no? Al final de este camino, de este calendario electoral tan prolongado, con Javier Milei ya electo, pero con unos días todavía hasta su asunción. ¿Qué escenario estás viendo de acá hasta el 10 de diciembre, después del triunfo de Milei? Sí, a ver, estamos viendo un esquema de no cooperación, si querés, en la transición, donde el ministro candidato de alguna forma se corrió y puso un equipo para manejar esa transición, pero donde básicamente intentas mantener el status quo actual. Uh-huh. El Banco Central vuelve a desdoblar el mercado cambiario, ya no 70-30, 70 al oficial, 30 al financiero, sino 50-50, donde está básicamente paralizado el acceso al mercado cambiario para pagar importaciones, donde está abierto el acceso de los importadores a comprar cobertura, y donde del otro lado están intentando, si querés, empezar a ponerle, digamos, contenido y equipo, digamos, a un programa que hasta ahora era un programa de campaña. Faltan pocos días, el cepo es, yo insisto, eficaz para sostener la demanda de pesos, no es eficiente. Los dólares financieros también están de alguna forma paralizados y contenidos con intervenciones, pero lo que estás empezando a ver es una movilización de los pesos, o sea, empieza a haber, digamos, un corrimiento de los pesos buscando cobertura frente a la incertidumbre de lo que viene, cuando del otro lado empieza a haber también alguna moderación, ¿no? Algún reconocimiento de que las propuestas de campaña no son totalmente viables y donde uno diría el teorema de Baglini empieza a aplicar. Sí, vos decías, bueno, mencionabas en alguna entrevista que Milei ya descartó, ¿no? Salir del cepo para evitar ir a una hiperinflación, que sería un escenario cantado en estas condiciones, pero al mismo tiempo, ¿cómo te imaginás ese comienzo de gobierno de Milei, que no va a poder hacer todo lo que prometió en campaña, pero al mismo tiempo quiere ir rápido a un plan de estabilización, ¿no? Sí, en realidad él no dijo que no va a salir del cepo, sino que dice no puedo salir del cepo si no resuelvo dos problemas, ¿no? Y lo dijo incluso antes de la victoria electoral. Un problema es el déficit fiscal, el otro problema son las del LELIQs. Él dice esto nos va a tomar tiempo, habla de 3 meses, pero en el medio no va a poder mantenerse 3 meses con el status quo actual. Y eso implica, creo yo, un cambio en los precios relativos que, insisto, el gobierno actual va a intentar no hacer y probablemente lo tenga que hacer Javier Milei en el arranque de su gobierno. Hay que ver, digamos, de nuevo, cómo termina de conformar su gabinete económico. Pero como decís vos, hay que enmarcarlo en un plan de estabilización. Ese programa de estabilización, hasta, si querés, hasta una semana antes de la elección, era básicamente la dolarización. Hoy pareciera que la dolarización está corrida y empieza a haber algunos otros componentes, pero de nuevo todavía muy tenues, o todavía con poca, digamos, información sobre cómo sigue. ¿Cómo te imaginás esa relación, ¿no? Entre el ajuste de shock, por un lado, que la visión que tiene Milei y sus propuestas de campaña hacen presumir también, apenas pueda avanzar, con la gobernabilidad, ¿no? Que al mismo tiempo necesita y que es siempre el gran fantasma cuando asumen gobiernos con ideas como las de Milei, ¿no? Sí, a ver, creo que hay dos cosas que están mezcladas, ¿no? Digamos, una era la radicalización de las propuestas de campaña, la dolarización, la motosierra, ¿no? La casta va a pagar el ajuste.
Y la otra es la decisión de avanzar en un esquema de shock. O sea, la verdad es que la economía no tiene margen para gradualismo. O sea, la herencia que recibe es una herencia complicada. Ujú. Eh, Faltan dólares en el Banco Central, faltan muchos dólares. Si querés, la elección de Massa, o el intento de Massa de ser candidato, usó algo así como 36.000 millones de dólares, entre 18.000 millones de dólares de caída en las reservas desde que asume el gobierno y 18.000 millones de dólares de aumento en la deuda comercial. Eh, En eh, eso estás mencionando deuda con importadores, estás mencionando el Deuda con swap. importadores, Sí, básicamente sí. deuda con importadores, o sea, esos son los dólares que usó para tratar de llegar hasta acá. Entonces te faltan dólares en las reservas, tenés la deuda comercial, tenés la deuda de las empresas multilaterales, te sobran pesos en la economía, los pesos que te sobran te crean pesos en forma endógena, o sea, los pesos fueron retirados de la economía a partir de los pasivos remunerados del Banco Central, que pagan una tasa de interés que se financia emitiendo pesos con la maquinita. Tenés una distorsión enorme de precios relativos, yo digo, tenés precios de los bienes ridículamente caros, precios de tarifas en algunos casos ridículamente baratos, no para todos, tenés un salario que está rezagado, jubilaciones que están muy rezagadas, tenés una inflación que corre al 12% por mes y tenés una brecha cambiaria del 160%, con lo que decíamos al principio, un mercado cambiario que está literalmente paralizado y empresas que tienen una enorme incertidumbre sobre el costo de reposición, o sea, es muy difícil trabajar en este contexto, con lo cual, margen para el gradualismo, digo, sin acceso al financiamiento no hay, requerís un esquema, si querés, de shock. Hasta ahora yo venía diciendo que lo que requería era un shock controlado, no un shock descontrolado, o sea, no podía sacar los controles de capitales y suponer que el mercado equilibraba cuando no tenías reservas para intervenir, ni crédito para recomponer las reservas, como tuviste en 2015. Si Ujú. querés, la novedad es que lo que estás viendo hoy por hoy es algún reconocimiento de que no hay margen, no para un shock, sino que no hay margen para un shock descontrolado, o sea, un shock coordinado por el mercado. Como bien decís vos, la agenda de estabilización, que no es la dolarización, o sea, es mucho más que la dolarización, requiere además un esquema de reformas estructurales y ahí mi sensación es que hay una agenda, podemos discutir esa agenda, me parece que es un poco más amplia que lo que aparecía en campaña, y la pregunta del millón es la que vos mencionabas antes, que tiene que ver con la gobernabilidad, y yo digo gobernabilidad entendida en tres dimensiones. La que no te prenda fuego la calle, o sea, la pregunta es, de nuevo, en esta discusión sobre quién paga los costos del ajuste, bueno, hay que ver cuál es el acompañamiento que tienen. Ujú. La segunda es la que te permita pasar por el Congreso las leyes que requerís para estabilizar, y ahí la discusión es qué es lo que incorpora esa ley ómnibus que están escribiendo. Digo, puede incorporar cosas que hay que ver, digamos, cuál es digo, la discusión detrás. O sea, yo qué sé, hoy Venegas Lynch hablaba de que hay que eliminar la ley de aborto. O sea, Sí, se pueden mezclar sí, muchas cosas ahí sí. adentro. O sea, es difícil ver cómo negociás. Pero la tercera, y para mí la más importante, es cómo extendés el horizonte de las decisiones en Argentina. Y, digamos, y Javier Milei hasta ahora venía con un esquema refundacional, o sea, de hecho en su discurso él decía, si me dan 35 años convierto a Argentina en Alemania, ¿viste? Y la verdad que en democracia nadie te da 35 años. En democracia, y sobre todo una democracia como en Argentina, vos tenés elecciones cada 4 años y tenés elecciones de medio término cada 2. Mm. Y en el esquema electoral que tiene la Argentina, no solo tenés elecciones cada 2 años, sino que tenés elecciones donde en cada año electoral arrancan en marzo y terminan en diciembre. O sea, uno de cada 2 años es electoral de principio a fin. Bueno, son las reglas del juego con las que tenés. Con lo cual, la pregunta es si Milei, que hoy por hoy se empieza a moderar, digamos, y se empieza a probar el traje de presidente, bueno, logra construir una alianza lo suficientemente potente como para poder trabajar en los tres vértices: la estabilización, las reformas y la gobernabilidad. Y hasta ahora había como serias dudas respecto a la capacidad de que pueda avanzar en esta dirección. Bueno, digo, pongámosle, si querés, un signo de pregunta. Es un gobierno que recién arranca, es una democracia donde estas son las reglas del juego,
y la verdad que por el bien de todos esperemos que lo pueda hacer, para lo cual va a tener que moderar buena parte de sus pretensiones. Vos decías, Marina, que la única estabilización que funcionó en Argentina desde el 52 fue la del 91, plan de convertibilidad, reformas estructurales adaptadas a un clima de época, si se quiere, a un clima global. Y hoy, cuando se piensa en Milei, muchos dicen, bueno, ¿de dónde va a sacar esa gobernabilidad? Te escuché alguna vez que decías, bueno, se la puede comprar a Massa, por ejemplo, esa gobernabilidad. Hoy no sé a qué distancia queda Massa de Milei después del 10 de diciembre. ¿De dónde puede salir esa gobernabilidad que Milei necesita comprar, más allá de que va a tener un apoyo de Macri seguramente y de actores del poder, ¿no? Y de una parte de la coalición Juntos? Sí, mi sensación es que Massa queda como desarticulado después, digamos, de la derrota electoral. Digo, hay que ver, digamos, cómo se termina armando. Digo, él mismo, digamos, reconoce que se retira de la política. Hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Digo, fue muy en caliente. Mm. Eh, pero necesariamente tenés que armar acuerdos. O sea, Juntos por el Cambio le va a dar parte de esa gobernabilidad. Hay que ver, digamos, cómo se termina de conformar el gabinete. Pareciera que hay más ruido en la conformación del gabinete que cooperación por ahora, pero falta, o sea, todavía nos falta mucha información. Pero insisto, creo que no alcanza. O sea, creo que la gobernabilidad es más que conseguir las mayorías en el Congreso, y eso requiere estirar el horizonte. O sea, vos estirás el horizonte cuando las decisiones empiezan a ser duraderas, ¿no? Por ahora, de nuevo, falta mucho. O sea, todavía estamos discutiendo cómo sobrevivís al cambio en los precios relativos y cómo sobrevivís a la consolidación fiscal, que son dos condiciones necesarias para que la estabilización funcione. La convertibilidad, vos lo dijiste antes, fue el único esquema que funcionó, en gran medida porque estuvo acompañada de reformas estructurales. Pero la verdad es que la convertibilidad tuvo un vicio de origen, que fue el ancla cambiaria. El ancla cambiaria, que fue muy buena, si querés, en el arranque para estabilizar, y fue una estabilización mucho más rápida que la que adoptaron países vecinos que evitaron el ancla cambiaria y buscaron otro tipo de anclas, como Perú, si querés. Y fue un lastre cuando el mundo dejó de acompañar y el tipo de cambio fijo, cuando el resto de los países vecinos devaluaba, sobre todo Brasil en el 99, te llevó puesto. La convertibilidad, vos dijiste, tuvo una época particular. O sea, era la época del consenso del Washington, ¿no? Era la época donde el mundo era unipolar, se había caído el muro de Berlín, y además las economías latinoamericanas, puntualmente la Argentina, habían avanzado en la consolidación de las deudas que se habían tomado en los 80, en los 70 y los 80, ¿no? La deuda de los petrodólares, en Argentina la del gobierno militar, y esa consolidación de deuda enmarcada en el Brady te abrió, si querés, un juego distinto, que funcionó, insisto, muy bien cuando el mundo era un mundo de dólar débil y tasa de interés baja, y funcionó muy mal cuando el mundo fue un mundo de dólar fortalecido y tasa de interés alta. Y puntualmente en el caso de Argentina terminaste en el default de la deuda y terminaste en el corralito. Entonces lo que digo es, hoy por hoy la verdad es que el esquema debería ser un esquema distinto, digamos, aprender del pasado. Pareciera que no estábamos aprendiendo del pasado cuando la estrategia parecía ser la dolarización. Hoy la dolarización pareciera que fue una estrategia exitosísima de campaña. Bueno, hay que ver, digamos, cómo termina mutando, digamos, en el programa que viene, y sobre todo cómo termina, digamos, Milei, de nuevo, armando, si querés, la gobernabilidad, cuando va a tener que arrancar probablemente cambiando radicalmente de lo que dijo. Digo, si querés, parecido a Menem, ¿no? Digamos, que arrancó con la revolución productiva y el salariazo, y terminó diciendo, si les decía lo que iba a hacer, no me iban a votar. Bueno, acá arrancaste con la casta y la dolarización, y veremos, digamos, cómo termina de conformar las alianzas, pero la gobernabilidad, digo, no es gratuita. O sea, es difícil pensar en gobernabilidad con negociación con los gobernadores, con los intendentes y demás, cortando las transferencias discrecionales a provincias de arranque, cortando, si querés, la obra pública de arranque. O sea, en el fondo, digamos, él necesita una estrategia de avanzar con reformas estructurales que apuntalen la productividad de la economía argentina, y eso requiere la consistencia fiscal,
pero digo, partiendo, digamos, de un partido nuevo, de una baja participación en el Congreso, o sea, va a requerir, digamos, un manejo de la política que bueno, veremos cómo la termina haciendo. O sea, por lo pronto pareciera ser mejor político de lo que parecía originalmente, ¿no? O sea, en el armado inicial pareciera que se empieza a mover digamos, con más fluidez de lo que parecía originalmente cuando tenía ese discurso acartonado, digamos, y siempre repitiendo los mismos conceptos. Pero de nuevo, falta mucho. O sea, Ahí está Macri recién también, arranca. ¿no? Está cerca Macri, está cerca, bueno, Bullrich, algunas otras figuras. Digo, ya no es Milei solo a partir del 22 de octubre, más allá de que es obviamente el presidente electo, el que recibió más de 14 millones de votos, pero se armó otro tipo de alianza, da la sensación, y que seguramente lo beneficia de cara a la gobernabilidad. Sí, se armó otro tipo de alianza, hay que ver, ¿no? Digo, porque, de nuevo, o sea, la alianza original parecía que el ministro de Justicia lo iba a poner Macri y Milei lo puso antes de que Macri lo pueda poner. Hmm. Hay que ver cómo se termina dando la definición del ministro de Economía, donde hay algunos vetos, digamos, de Macri, algunas figuras. Sturzenegger, sí. Hay que ver cómo se termina, digamos, cómo se termina armando esto y, de nuevo, cuán agresivo finalmente es Milei en generar algunos cambios en el comportamiento de la Argentina, porque digo, más allá de los modos, y a mí no me gustaban los modos, o sea, yo no me sentía cómoda con la figura de Milei, convengamos que buena parte del discurso, en términos de la casta, digamos, o, bueno, digo, alguna lógica, digamos, en el descontento social que termina votando ese discurso, digamos, tiene justificativos válidos. O sea, realmente, digamos, venís discutiendo herencias y gobiernos que fracasan, que terminan pateándole el problema al que viene, gobiernos que se la pasan, digamos, discutiendo las herencias y no resuelven los problemas, y donde, de nuevo, digamos, es como que el que pierde busca que al que venga le vaya mal, porque entonces le va a permitir volver. Entonces es una cosa, digamos, muy loca, digamos, en el funcionamiento, y acá hay un cambio discursivo radical, digo, si querés, parecido al que tuviste en la previa al menemismo, cuando, si querés, la evangelización en ese momento la llevó adelante Neustadt, Sí. cuando le hablaba a Doña Rosa y ¿no? Le hablaba de la falta de teléfono, la falta de gas, la falta de luz, la falta y que había, digamos, una posibilidad de vida distinta. Bueno, digo, mi sensación es que Milei llevó un discurso parecido, que de nuevo, digo, no pasás de un lugar al otro, de la noche a la mañana sin costos, y como vos dijiste antes, bueno, es cómo se distribuyen esos costos, y es lo que finalmente no termina de quedar claro, digamos. Milei es el evangelizador y es el que canaliza los votos al mismo tiempo, ¿no? Dos en uno. Si en la década del 90 fue Neustadt, algunos piensan, bueno, también las ideas de Cavallo, Menem fue el presidente. Acá Milei fue un gran propagandista de estas ideas que ahora llegaron al poder, y es además el beneficiado, ¿no? El encargado de ejecutar las ideas. Sí, por eso, hasta ahora, digamos, el esquema funcionó. De nuevo, en gran medida funcionó porque fue parte de la estrategia de los dos espacios que lo usaban a Milei porque le robaba votos al otro. O sea, en parte funcionó porque fue parte de una estrategia. Lo incentivaron de mil maneras, sí. Pero funcionó, como decís vos, funcionó, y ahora quedará a ver, digamos, en qué medida los eslóganes de campaña, digamos, los puede convertir en una transformación de la realidad o no, o esto termina en una situación más caótica de la que estamos viendo. O sea, hasta ahora, insisto, la pelota, digamos, va pasando, digamos, de uno al otro, y los problemas, digo, terminan sin resolverse. O sea, el kirchnerismo tuvo una oportunidad única, si querés, de construir algo distinto, digamos, en los primeros años de este siglo, en los 2000, con precios internacionales muy altos, con una herencia que, si querés, venía de una crisis terminal, pero que te había dejado con superávits gemelos, te había dejado con baja inercia inflacionaria, te había dejado con una productividad de la economía relativamente alta, con precios no demasiado desalineados. O sea, tenías margen para armar algo distinto, y la lógica esta de forzar sistemáticamente el corto plazo, bueno, digo, te llevó a la primera herencia, que fue, si querés, la de Cristina a Macri,
donde venías de 4 años con cepo para intentar sostener la demanda de pesos, ya habías perdido el superávit fiscal, el superávit externo, la inflación estaba en la zona del 25% y la distorsión de precios relativos era parecida a la que tenés hoy por hoy. Macri intenta manejar esa herencia, también pateando, digamos, las soluciones para adelante. Yo insisto que el gradualismo en 2016 no estaba mal, lo que estaba mal era la inconsistencia entre la política monetaria, la política fiscal, la política de ingresos. Ahora vuelven muchos de los tarifaria. protagonistas también de esa experiencia, ¿no? De la experiencia del macrismo, digo, Sturzenegger, Toto Caputo, habrá algunos otros, también Milei incorpora gente propia. No sé si hay un aprendizaje de esa experiencia en figuras como Sturzenegger o Caputo, o es, bueno, Macri lo decía, hacer lo mismo pero más rápido, ¿no? Es que yo creo que el diagnóstico está mal, o sea, el error en 2016 no fue el gradualismo, insisto, fue la inconsistencia. Y después en 2018, 2019, cuando se corta el crédito a una macro inconsistente, intentaste seguir forzando hacia adelante. O sea, el acuerdo con el fondo no se usó para estabilizar, se usó para intentar ganar la elección. Y después, de nuevo, el gobierno de Alberto Fernández, de nuevo, tampoco terminó de estabilizar, le vino la pandemia al principio, dilató enormemente la negociación de la deuda, manejó erróneamente la deuda de pesos, y después pateó el acuerdo con el fondo hasta 2022. O sea, forzó la elección en 2021, atrasó el tipo de cambio, atrasó las tarifas. O sea, recibió una macroeconomía que a los ponchazos había ajustado. En 2019 la economía estaba de alguna forma ajustada. El nivel de actividad había caído, el nivel de importaciones había caído, había recuperado el superávit de las cuentas externas. Tenías equilibrio fiscal, aunque no se sostenía, porque estaba basado fundamentalmente en una licuación que no se sostenía si no cambiaba la regla del juego. Pero volviste a trazar los precios, o sea, volviste a tener una herencia, si querés, parecida a la de 2015, pero con unos deterioros muchísimo mayores en términos de hoja de balance del Banco Central. Es parecida, pero en ese momento los pesos que te sobraban no creaban endógenamente pesos, el cuasi fiscal era mucho más chico. En ese momento tu riesgo país era 600 puntos básicos, hoy es 2.400 puntos básicos. O sea, en ese momento la inflación corría al 1,5% mensual, hoy corre al 12% mensual. En ese momento la distorsión de precios relativos era parecida a la de hoy, pero los ingresos, los salarios y las jubilaciones estaban mucho más arriba que lo que están hoy. En ese momento la brecha cambiaria era del 40% y la brecha cambiaria es del 160%. O sea, de nuevo, por forzar el corto plazo, volviste a generar una herencia que es cada vez más complicada. Y la pregunta de nuevo es la búsqueda de que el que venga le vaya mal. O sea, en algún momento alguien tiene que arrancar y el que venga tiene que continuar. Y de nuevo, en democracia la alternancia es la norma. Eso es lo que a mí me hace ruido. O sea, no es refundacional y fundamentalmente no podés romper sistemáticamente los contratos del anterior. Yo pongo el ejemplo de Guzmán, de Martín Guzmán, cuando llegó dijo, los pesos se pagan, los dólares se reestructuran. Aunque los pesos valían 30 guitas, estaban fuera de los balances de los bancos y de los fondos comunes de inversión, porque venían de haber sido reestructurados en el final del gobierno de Macri, y 2/3 partes estaban en manos de fondos de no residentes, Pinco y Templeton, que lo único que querían era rajar de la Argentina y coordinaron la suba en la brecha, y la deuda de dólares tenía una tasa de interés de un cupón del 7%, y fuiste una reestructuración agresiva que terminó rompiendo el mercado de deuda. Y hoy tenés, si querés no hoy, pero digamos hace un mes atrás, o antes de la elección de octubre, lo tenías a Javier Milei diciéndote, los pesos son excremento, los dólares se pagan. Bueno, sí. Hoy ya no te habla de que los pesos son excremento, hoy te dice los contratos se respetan. De nuevo, los contratos se respetan siempre y cuando puedas respetarlos. O sea, claramente creo que la voluntad de respetarlos está. El punto es cómo enmarcas un programa de estabilización que te permita empezar y que el que venga continúe. Y eso es la construcción de un país, o sea, que es lo que hasta ahora pareciera que no logramos, te diría desde la vuelta a la democracia para acá, ¿no? Me estoy quedando sin tiempo, Marina, pero te hago la última. El Frente de Todos también deja pasar una oportunidad importante, ¿no? Porque después de 4 años del gobierno de Macri, de que terminó como terminó el gobierno de Macri, vos hablabas del corto plazo. ¿Pensás que ese fue el error garrafal, si se quiere, o principal del Frente de Todos en el poder, el corto plazo?
o que no discutió un programa, como alguna vez dijo la vicepresidenta, o que un día quiso una cosa y el otro día otra. Digo, ¿por qué desaprovechó así la oportunidad que tenía el peronismo después de haber regresado tan rápido al poder, ¿no? Sí, la verdad que no es una pregunta que tenga que contestar yo. Yo creo que de arranque hubo errores groseros en las decisiones de política económica, sobre todo con el tema de la deuda. Y esas eran más ideológicas que prácticas, que pragmáticas, o sea, no hubo pragmatismo. Se negoció la deuda sin un acuerdo con el fondo, cuando el acuerdo con el fondo empezaba a tener vencimientos a fines de 2021, y se pateó el acuerdo con el fondo hasta después de la elección de 2021. Se usó el ancla cambiaria y tarifaria para intentar ganar la elección, cuando la inflación ya no corría el 25%, corría el 50%. Y después en 2022, en el marco del acuerdo con el fondo, acordate lo que fue la negociación del acuerdo con el fondo, intentaste hacerle pagar la culpa del acuerdo, los costos del acuerdo con el fondo al gobierno de Macri. O sea, no hubo nunca un intento de reconstrucción, sino hubo un intento de explicar que la culpa era del otro. Y así sucesivamente. O sea, fíjate que tuvimos una discusión sobre la deuda donde sistemáticamente ambos espacios, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, decían que el otro se endeudó más, lo cual en conjunto es imposible. Entonces lo que digo es, la verdad es que no dejaron macana por hacer durante este gobierno, y después cuando finalmente termina de explotar la deuda de pesos en junio del 22 y tenés el cambio, Massa tenía una oportunidad en agosto del 22 de intentar avanzar con un programa de estabilización, que tiene costos de arranque. O sea, la estabilización siempre tiene costos de arranques. El problema es que no asumir los costos en el momento en el cual estás, termina aumentando los costos más tarde. Y fue un poco lo que pasó. O sea, intentaste, de nuevo, forzar el corto plazo para llegar a la elección sin las correcciones de origen, con un programa regenerando, si querés, el excedente de pesos, y dejando vaciado el Banco Central, porque digo, con la brecha cambiaria arriba del 100%, digo, el Banco Central, digo, no solo no acumuló dólares, sino que usó lo que te decía al principio, o sea, son 36.000 millones de dólares desde que llegó Massa para intentar ganar la elección. O sea, Macri usó 44.000 millones de dólares del fondo para forzar la elección, y Massa usó 36.000 millones de dólares para tratar de forzar la elección. 18.000 millones de dólares las reservas y 18.000 millones de dólares de financiamiento comercial. O sea, si cada elección en Argentina cuesta 40.000 millones de dólares, la verdad que estamos en un problema. O sea, en algún punto tenés que empezar. La pregunta es quién empieza, y deberías empezar de arranque. O sea, la verdad que ojalá que se pueda empezar algo y que te vaya bien. O sea, no puedes estar sistemáticamente esperando que al que está le vaya mal. Y la alternancia será la norma. O sea, estaremos discutiendo otro tipo de reformas en el momento que a alguno le vaya bien. Juntos por el Cambio, yo creo que erró de entrada, y después en 2018 el programa con el fondo fue un programa electoral, y con el Frente de Todos lo mismo. O sea, el programa fue electoral en 2021 y volvió a ser electoral en 2023. Si uno de cada 2 años, digamos, usás todo, pones toda la carne en el asador para intentar llegar, no importa cuáles son los costos que estás asumiendo, digo, no hay ninguna forma. O sea, o armás un acuerdo político para intentar extender el horizonte, o tendrás que generar, yo te diría, y deberías tender a generar alguna discusión sobre el esquema electoral. No puedes estar uno de cada 2 años votando de marzo a diciembre. Marina, muchísimas gracias por este rato en Fuera de Tiempo y en estas horas también tan importantes, donde se está definiendo parte del futuro. Muchísimas gracias. No, gracias por llamar. Adiós. Marina Dal Poyetto, la directora ejecutiva de la consultora EcoGo. Fuera de Tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.